Cuando un aminoácido, digamos que tiene ya existencia como aminoácidos de una cadena polipeptídica, se llama lo que se conoce como residuos, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí tenemos varios residuos de aminoácidos porque ya son, digamos, aminoácidos que hacen parte de la cadena y que están unidos por enlaces peptídicos unos con otros. Entonces, cada uno de ellos tiene una cadena lateral específica, ¿cierto? Y esa existencia ahora de ese aminoácido ha cambiado, ahora hace parte de una cadena polipeptídica, ya es un residuo, ¿cierto? Y lo único que diferencia a estos residuos unos de otros en la cadena polipeptídica es la cadena lateral del aminoácido constitutivo. Por eso hablamos de residuos en base a la cadena lateral. ¿Qué es lo que efectivamente le confiere propiedades a ese aminoácido? Hasta ahí, chicos, ¿cómo vamos? ¿Están entendiendo todo? ¿Sí Sí, o no? profe. Muy bien. Sí. Entonces, como ustedes pueden observar, si esto es una cadena polipeptídica, siempre toda la cadena polipeptídica va a comenzar desde un residuo aminoácido carboxilo terminal, que es este, y un residuo amino terminal, N. Entonces, toda cadena polipeptídica siempre se expresará de esta manera, N, ¿cierto? Raya o flecha, C, para indicar que esto es una secuencia polipeptídica. Cada uno de los aminoácidos entre N y C, entre el residuo amino terminal y el carboxilo terminal, están unidos por enlace peptídico y cada uno de estos aminoácidos es un residuo de esa cadena polipeptídica. ¿Bien? Ahora, esa cadena polipeptídica o esos aminoácidos se unen por enlaces peptídicos, que son enlaces de tipo amida, que se dan básicamente por una condensación. ¿Qué esa condensación qué significa? Este grupo H que está acá del T-aminoácido 1 se une con el grupo amino del hidrógeno, particularmente de este aminoácido 2. Entonces, esa unión de entre el grupo ácido del aminoácido 1 y del grupo amino del aminoácido siguiente forma un enlace de tipo amida, que es este que ustedes están viendo aquí, que se llama enlace peptídico. ¿Por qué se llama enlace amida? Porque es un enlace carbono doble enlace oxígeno nitrógeno. Esta unión que ustedes ven acá es un enlace amida. Y la reacción es típica entre un grupo ácido y un grupo amino. Particularmente hablando, el grupo hidroxilo del ácido carboxílico y el átomo de hidrógeno del amino se unen para soltar una molécula de agua. ¿Bien? Entonces, esa condensación de estos dos grupos funcionales produce la liberación de agua, la formación del enlace peptídico, que es en realidad una deshidratación, porque la liberación de esta molécula de agua, ¿cierto?, permite la condensación de estos dos grupos funcionales. Ese enlace peptídico es la base ¿de qué? De la formación de péptidos. De hecho, dos aminoácidos forman un dipéptido. Pero así como pueden haber varios aminoácidos, digamos 3, 4, 5, 6, hasta 10.000 unidades, tendremos ya polipéptidos específicos. Entonces, el grupo hidroxilo y el hidrógeno del amino, ambos se convierten en grupos salientes químicos que salen como una molécula de agua y condensan a estos dos grupos funcionales produciendo enlace peptídico. Este enlace es un enlace de alta rigidez y mucha estabilidad debido a este doble enlace del oxígeno genera resonancia con este átomo de nitrógeno, que es un átomo bastante electronegativo. Entonces, esta electronegatividad permite que este enlace se mueva entre los dos átomos. Y eso aumenta la estabilidad, pero también la rigidez de este enlace. De hecho, este es un enlace no solamente estable, sino bastante rígido, que confiere obviamente el carácter rígido a las proteínas. Bien, en esta animación que les estoy mostrando se ve la unión entre la alanina y la serina, dos aminoácidos, como la unión entre ambos libera agua y produce el enlace amida o enlace peptídico específico. ¿Sí? Entonces, vean cómo esa formación se da. ¿Sí? Bueno, este ejercicio lo van a hacer ustedes en sus casas. Lo pueden buscar como ejercicio 2 en sus diapositivas, las que yo les compartí al principio del semestre. Pues digamos, para que ustedes permitan o trabajen la parte de formación y estructura. Esto solo lo van a hacer ustedes para repaso, no lo van a entregar, repito, reitero, no lo van a entregar, simplemente lo van a trabajar en sus casas como un ejercicio como tal. Hay varios ejercicios. El ejercicio A, que tiene 3 aminoácidos, ustedes van a hacerme la estructura de los péptidos, ustedes para trabajar.
los aminoácidos glicina y alanina en el B, y en el C tienen 1, 2, 3 y 4 aminoácidos. Entonces, simplemente para que ustedes practiquen en su casa cómo quedarían digamos, los enlaces peptídicos de este tetrapéptido, de este dipéptido y de este caso de este tripéptido que está aquí. Bien, bien, chicos. ¿Hasta ahora alguna pregunta, duda o inquietud? No. ¿Todo claro? ¿Todo entendido? Todo claro. Muy bien, chicos. Entonces continuamos. Entonces, como les decía, ya vamos a empezar a hablar de proteínas. Ya vimos de que la proteína se forma por esa unión de cadenas polipeptídicas. Ahora vamos a hablar de los diversos tipos de proteínas que existen, ¿cierto? Hay, de hecho, dos grandes tipos de proteínas que existen. Dependiendo de qué, de la forma de las mismas. Entonces, hablamos de proteínas fibrosas y proteínas globulares. Las proteínas fibrosas son aquellas que, digamos, tienen una característica y es que son bastante largas, son insolubles, tienen estructuras muy rígidas, como la que estoy mostrando aquí con el lápiz. Y digamos que en un medio lleno de agua, un medio acuoso, son completamente insolubles. Eso es una cosa que es bien particular de ellas. Siempre está formando estos haces largos, pero tienen una amplia insolubilidad en agua, ¿cierto? Pero en cambio las proteínas globulares son más compactas, están completamente plegables y son, digamos, solubles en medio acuoso, es decir, que el agua puede actuar en su superficie y estas proteínas no pierden integridad. Es una cosa. Es decir, se puede movilizar en medio acuoso. Bien. Entonces, por ejemplo, una particularidad siempre de las globulares es la forma plegable o forma globular, es decir, forma de globo que tienen. Siempre tienen esa forma globular esférica, más o menos. Mientras que las proteínas fibrosas son proteínas largas o filamentosas, ¿bien? Que son bastante insolubles. Esa es una característica principal. Pero cada una de las proteínas, ya sean globulares o fibrosas, tienen digamos, un orden jerárquico. Y se define por la estructura de las proteínas. Vamos a hablar de los 4 grandes grupos de organización proteínica, ¿cierto? Y ustedes ya los deben conocer, los han visto en biología celular y molecular, entonces simplemente vamos a repasar. Estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria y estructura cuaternaria. Pero vamos a hablar principalmente de la estructura primaria. Chicos, por favor, hay alguien que tiene activo sonido bastante fuerte, por favor, desactívenlo. Muy bien, entonces continuamos. Como les decía, entonces, vamos a hablar entonces de los niveles organizacionales de las proteínas. Entonces comenzamos con la estructura primaria. ¿De qué se trata la estructura primaria, chicos? Se trata principalmente de la secuencia de los aminoácidos unidos, es decir, la secuencia de residuos aminoácidos unidos. Obviamente todo el esqueleto proteínico, que es grupo amino, carbono alfa, enlace peptídico, digamos, este conjunto de átomos siempre es igual. Ven que aquí lo colorean en negro. Lo único que cambia de la estructura proteínica siempre es el tipo, la cadena lateral que está unida a cada residuo. Siempre ese es lo único que diferencia. Y de hecho, esa estructura primaria nos define la secuencia polipeptídica definida por las cadenas laterales. Recuerden que las cadenas laterales de un aminoácido, en este caso una cadena polipeptídica, definen las características o las propiedades químicas de esa proteína o de esa secuencia polipeptídica. Bien. Un polipéptido puede tener muchos varios aminoácidos, pero digamos hay péptidos muchos más pequeños y siempre las cadenas laterales son las responsables de las propiedades particularmente hablando. Cuando ya hablamos de pronto de que tenemos más de 10.000 aminoácidos o residuos de aminoácidos, ya estamos hablando de una proteína específicamente hablando. Y entonces el término ya proteína es un poco más avanzado. Pero siempre, siempre las secuencias de aminoácidos son las responsables de todas las propiedades específicas de esa proteína. Entonces, ¿cuáles propiedades? Particularmente hablando, la forma o su plegamiento, la estructura enzimática, si son una enzima, todas esas propiedades específicas las definen sus cadenas laterales. La importancia de la secuencia es tan alta que define cosas como, por ejemplo, funcionalidad, ¿cierto? Como les había comentado.
Tal es el caso, por ejemplo, de algunas alteraciones genéticas, como por ejemplo la anemia falciforme. La anemia falciforme se forma principalmente por la diferente, digamos, secuencia que puede tener, en este caso, la hemoglobina de un eritrocito. Una secuencia normal digamos, aminoácidos en la hemoglobina tiene el residuo 6, un residuo de glutamina, ¿bien? Que es un residuo polar. Pero para el caso de la hemoglobina falciforme, ese aminoácido 6 que estoy mostrándoles aquí cambia a valina, que es un no polar. Entonces, vean cómo ese pequeño cambio en ese residuo es tan indispensable para la función de la hemoglobina. Y de hecho, ese pequeño residuo insoluble hace de que la hemoglobina cambie a una forma mucho más tensionada, que es, eso vamos a ver más adelantico, que hace que el eritrocito cambie su conformación y de hecho cambia la forma en que el eritrocito se pliega, formando estas formas en forma de as, de ahí su nombre falciforme, forma de os como tal, y ese forma de os que tiene como tal es lo que es responsable de que no tengan la forma bicóncava típica de un eritrocito normal, y esto es una baja en la transferencia de oxígeno. Ven cómo la secuencia de aminoácidos es tan, pero tan importante para las células. ¿Ven? Ese pequeño cambio de aminoácidos es responsable de una gran cantidad de propiedades. Un hidrofílico polar por un no polar hidrofóbico. Y eso es un cambio completamente grande en la estructura de la proteína. Estructura secundaria. Ya la estructura secundaria es qué ordenamiento regular de aminoácidos se produce en ciertas regiones del espacio para un determinado polipéptido. Es decir, qué orientaciones puedes, o digamos, tomar la secuencia de aminoácidos, qué orientaciones, qué formas espaciales puede asumir. Se llama estructura secundaria. Bien, antes de poder hablar de esa parte, tengo que comentarles específicamente. Julián, ahorita ya los atiendo después al final de la clase de evento como tal. La estructura de enlace peptídico, ustedes saben, como les había comentado, es una estructura bastante estable, ¿bien? Entonces, como ustedes ven, aquí está el enlace peptídico. Si tienen alguna duda, por favor, no deben preguntar. Este enlace peptídico, miren cómo, digamos, el doble enlace, el carbono doble enlace oxígeno cambia de lugar. ¿Sí ven? Cuando cambia de lugar, el nitrógeno queda cargado positivamente. Y ustedes saben por qué. Los 4 enlaces dejan el nitrógeno sin un par electrónico libre y por ende quedan con una carga total positiva. Esto lo vieron ustedes la clase pasada de ionización. Esto se llama resonancia. Entonces, esa resonancia que ocurre por la presencia de dos átomos electronegativos en ese enlace peptídico es de hecho lo que le confiere la gran estabilidad a ese enlace. Por eso la estructura proteínica es tan estable, por la resonancia del enlace peptídico. Esa es una razón, ¿cierto? La resonancia. La segunda razón, específicamente, es que al ser tan estable, la estructura del enlace peptídico es bastante rígida. De hecho, la estructura es plana, rígida. Y eso restringe el movimiento a lo largo del enlace peptídico. Entonces, eso quiere decir que una proteína tendrá unas conformaciones o unas disposiciones únicas. Digamos, no es tan fácil formar o moverse alrededor de enlaces peptídicos debido a su rigidez. Entonces, esa rigidez restringe los movimientos a lo largo de la cadena polipeptídica, lo que restringe las conformaciones que la proteína puede asumir. ¿Bien? Ahora, miren cómo el enlace peptídico, me encanta esta imagen porque miren cómo esta rigidez del enlace peptídico genera que ese enlace peptídico, miren que es este que está subrayado aquí, sea bastante rígido. De hecho, es una estructura planar, un plano. Usted digo como si usted pone un pedazo de papel en sus manos. Entonces, esa planaridad de ese enlace es lo que genera específicamente que alrededor de este enlace peptídico existan, digamos, conformaciones muy poco probables. O sea, no sé, el movimiento es bastante restricto. Y al ser tan restricto, eso genera que la proteína suma solo cierto tipo de conformaciones. Obviamente aquí no va a haber movimientos. Este nuevo enlace es rígido y no se va a mover. Pero alrededor de él sí hay movimiento restringido. ¿Qué hace la proteína? Siempre tiende a mover las cadenas laterales alrededor de un enlace peptídico lo más alejadas unas por otras. Si ustedes recuerdan doble enlace en isomería geométrica que vimos en ácidos grasos,
Recuerden que si esto es un parecido a un doble enlace y es planar, entonces este grupo que está acá y este grupo que está acá, ambos están en un plano aquí y este otro grupo está en este otro plano. ¿Cómo se llama la conformación en la cual los dos grupos están en planos opuestos específicos? Se llama conformación trans. Entonces, siempre los grupos cadenas laterales en proteínas asumirán la conformación trans porque los movimientos restrictos de enlace peptídico asumen siempre las conformaciones más alejadas de los grupos que puedan, digamos, interaccionar unos con otros. Entonces, digamos que la unión cis, o sea, grupos R hasta acá, es poco probable. Esta formación no se da. Pero siempre los grupos cadenas laterales a lo largo de un enlace peptídico asumirán conformaciones trans. Ahora, otra cosa particular, chicos, que puede ocurrir es que el enlace peptídico puede interaccionar con otros enlaces peptídicos al mismo tiempo, ya sea en una misma cadena polipeptídica o en secuencias diferentes. ¿Bien? Digamos que una cadena por aquí, una cadena por acá, y otra cadena por acá, y otra cadena por acá. Esa interacción se da siempre entre el hidrógeno y el oxígeno del grupo carbonilo de enlace peptídico. Entonces, ese enlace peptídico, perdón, ese puente de hidrógeno que se da, esa interacción covalente, puede ser en la misma cadena polipeptídica y se habla de un puente de hidrógeno intracatenario, o en cadenas polipeptídicas opuestas y se habla de un puente de hidrógeno intercatenario. En este caso, por ejemplo, si son cadenas igualitas, sería un puente de hidrógeno intracatenario. Pero si hablamos del segundo caso, en el cual las cadenas polipeptídicas pueden ser diferentes, hablamos de un puente de hidrógeno intercatenario. ¿Sí? Miren ahora cómo, si tenemos una secuencia polipeptídica y varios enlaces peptídicos marcados aquí en rosado, vean cómo las cadenas laterales asumen conformaciones trans. ¿Sí? Eso es lo que siempre ocurre en una proteína. Ahora, esos movimientos que se generan en esa secuencia polipeptídica, vean que no es una alta rigidez, son solamente en lugares donde, digamos, se encuentra contigua a un enlace peptídico. Es decir, aquí estoy marcando unas zonas donde puede existir movimiento en la cadena polipeptídica. Vean que son todas aquellas zonas donde no existe un enlace peptídico. ¿Ven? Entonces, siempre todo alrededor del enlace peptídico, que no sea enlace peptídico, ahí va a haber movimiento. Entonces, esos movimientos son de dos tipos y están medidos por dos ángulos específicos que se llaman ángulos de torsión. ¿Ven? Observen aquí en la diapositiva que hay dos tipos de ángulos, ¿sí? Un ángulo psi, que es este que está aquí, y un ángulo phi, que es este que está acá. ¿Bien? Entonces, tanto psi, que es esta pequeña y así, que es una y griega, como phi, que es este símbolo que estoy mostrando acá, que parece una bolita mal hecha, este que está acá, ambos se llaman ángulos de torsión y son los ángulos permitidos alrededor de enlace peptídico. Son digamos, las rotaciones que se pueden dar alrededor de un enlace peptídico. Estos ángulos de torsión están definidos para todas las proteínas. Todas las proteínas. ¿Bien? Y siempre, digamos, siempre cuando la cadena está completamente extendida, los dos ángulos se definen como 180 grados. ¿Qué sería la conformación que se asume cuando ambos ángulos mantienen al máximo, digamos, la conformación trans de las cadenas laterales? O sea, cuando eso ocurre, cuando están en la máxima distancia, se habla de conformación extendida. Es decir, la cadena está estirada completamente. ¿Por qué? Porque los ángulos de acá, ambos, suman 180 grados. O sea, un giro en este sentido, como lo está mostrando la diapositiva. Y en ese sentido es el máximo de extensión posible. Entonces, este movimiento garantiza, obviamente, qué conformaciones puede asumir una proteína específicamente hablando. ¿Cuáles serían sus conformaciones? Es decir, dependiendo de estos ángulos, pueden existir varias estructuras secundarias o conformaciones que puede asumir esa secuencia polipeptídica, porque son los que restringen el movimiento. Ahora, ¿cuáles son esas estructuras secundarias, muchachos? Este que está acá se conoce como gráfico de Ramachandran. Ustedes lo pueden buscar en cualquier libro de bioquímica.
y se basa principalmente en los ángulos de torsión. Entonces, en una parte de las abscisas, el eje Y, se muestran valores de psi, y en una parte del eje X se muestran valores de ángulos phi, ¿bien? De los dos tipos de ángulos de torsión. Entonces, digamos, de los ángulos psi, son estos, esta Y así, y de los ángulos phi, que son estos así, bien, los dos ángulos de torsión. Entonces, observen que hay unas regiones, digamos, mucho más densas, ven que están en un color amarillo y un color rojo. En el color rojo, observen que se muestra hojas beta. Y también acá muestran las llamadas hélices alfa, con giro derecho. Vean que dependiendo de los ángulos de torsión, aquí en estos valores y en estos valores, se obtienen principalmente las mayores conformaciones posibles. De hecho, se conocen como estructuras secundarias principalmente o las más abundantes a la hélice alfa y a la hoja beta. ¿Por qué? Porque son las conformaciones más probables, dependiendo de los ángulos de torsión, que, digamos, son más abundantes en todas las proteínas como tal. Miren aquí, por ejemplo, que hay un gran espacio en blanco. Este espacio en blanco son conformaciones no probables. Es decir, si hay un ángulo psi aquí y un ángulo phi aquí, en este lugar como tal, esa conformación no es permitida, no permite ningún tipo de proteína. Pero si está en este punto, aquí estos valores de ángulo psi y phi permiten obtener hojas beta en la conformación de una secuencia polipeptídica. Pero si están aquí o acá, permiten una hélice alfa completamente. Si están en este punto, permiten una hélice alfa, pero con un giro levógiro, perdón, giro izquierdo. Pero si están acá, permiten al mayor, digamos, a la mayor tipo de hélices que se llaman hélices alfa.